Bueno, ¿cómo están? Continuamos con los casos de factoreo y esta es una expresión de segundo grado también, donde aparece en lugar de una variable, en lugar de la x, aparece una expresión cualquiera, ¿sí? En este caso, 5 por a más 1. En lugar de la x acá aparece la misma expresión. Entonces es como este trinomio que tenemos acá, donde tenemos un término que es un binomio elevado al cuadrado y después ese mismo término se repite elevado a la primera potencia. En definitiva, es para pensar en cuáles son las raíces para poder factorearlo o cuáles son los números que lo podrían factorear. Entonces lo tenemos que tratar como si fuera una expresión de este tipo. Fíjense, x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto se puede factorear por ensayo y error, encontrando que como x más r por x más s. Si ustedes se fijan, r llegamos a que es igual a menos 3 y s es igual a 1. Se fijan porque tengo que encontrar dos números que sumados den menos 2, menos 3 y 1 sumados dan menos 2 y multiplicados dan menos 3. Menos 3 por 1 es menos 3. Entonces los dos números que encontramos son menos 3, r igual a menos 3 y s igual a 1. Esto es el primer procedimiento que hicimos donde la a era igual a 1 en un video anterior. Entonces, esto sería entonces lo que, como queda expresado como producto de estos dos binomios, x menos 3 por x más 1, como queda factorizado el polinomio de grado 2. Ahora bien, si nosotros en lugar de tener esta expresión simple, tenemos un binomio elevado al cuadrado en lugar de la x, y ese mismo binomio elevado a la 1 en lugar de la x también, acá en lugar de la x al cuadrado tenemos esto. Pero es la misma, es el mismo polinomio. Fíjense, si esto le damos un nombre cualquiera o una cajita negra, la cajita negra elevada al cuadrado, menos 2 por la cajita negra, menos 3 es el mismo polinomio que tenemos acá. La cajita negra elevada al cuadrado menos 2 por la cajita negra menos 3. Es el mismo polinomio. Entonces, la cajita negra esa vale 5a más 1. Como nosotros habíamos factoreado el polinomio del ejercicio A como x menos 3 por x más 1, entonces acá también queda factoreado como la cajita negra menos 3 por la cajita negra más 1. En realidad es una expresión elevada al cuadrado menos 2 por esa expresión menos 3. Entonces, menos 3. Entonces queda factoreado de esa manera. 5a más 1 menos 3 por 5a más 1 más 1. Entonces sumamos 1 menos 3, que nos da menos 2, y 1 más 1 que da 2. Y queda 5a menos 2 por 5a más 2, lo que factorea a la expresión original. De la misma manera, esto se puede aplicar Bhaskara, donde trabajamos con una w, una variable cualquiera, una w elevado al cuadrado menos 2 por w menos 3. b vale menos 2, a vale 1 y c vale menos 3. Aplican la fórmula de resolución de ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac
sobre 2a y resuelven el ejercicio mucho más fácilmente. Muy bien. Fórmulas de factorización especial. Tenemos diferencia de cuadrados, ¿sí?, que se factoriza como la suma por la diferencia de las bases. Un trinomio cuadrado perfecto es a más b al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Una diferencia al cuadrado, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero del segundo, más el cuadrado del segundo. Y después diferencia de cubos o suma de cubos, que, bueno, estas fórmulas tenganlas a mano, no hace falta memorizarlas. Estas las vamos a necesitar más. La diferencia de cuadrados la tienen que reconocer y el trinomio cuadrado perfecto también. Bueno, entonces, factorización de diferencia de cuadrados. Esto es muy simple porque tenemos dos términos que están elevados al cuadrado y están restando. O sea, acá tenemos cuál es el término que está elevado al cuadrado. Va a ser 4 es el cuadrado de 2 y x al cuadrado es el cuadrado de x. O sea, nuestro término elevado al cuadrado va a ser 2x. Y acá, bueno, muy fácil, 25 es el cuadrado de 5. Entonces esto va a quedar expresado como 2x menos 5 por 2x más 5. La suma por la diferencia de las bases. Si nosotros tenemos a cuadrado menos b cuadrado, es a más b por a menos b. Lo mismo ocurre acá. Tenemos una expresión elevada al cuadrado menos z al cuadrado. X más y elevado al cuadrado menos z. ¿Cuál es a? Como dice acá, a al cuadrado. Bueno, a vale x más y. Y b vale z. Entonces esto queda expresado como x más y más z y x más y menos z. Y eso es lo que factoriza esta diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia de las bases. Bueno, factorizar diferencias o sumas de cubos, bueno, tenemos que aplicar la formulita que teníamos ahí arriba. ¿Qué nos queda? Acá, ¿cuál es el número que tenemos elevado al cubo? 3. Y la x al cubo. O sea que el primer término, la a, como lo llama acá, es 3x. Y b vale 1. Entonces, esto, cuando teníamos a al cubo menos b al cubo, quedaba factoreado como a menos b por a al cuadrado más a por b más b cuadrado. Entonces, a al cuadrado es 3x elevado al cuadrado más 3x por 1 más 1. 3x menos 1 por 9x cuadrado más 3x más 1. Y esa es la forma de factorear una diferencia de cubos. Una suma de cubos, como es el caso de 16 más 8. Bueno, ¿cuál es el número que está elevado al cubo? Si tenemos, ¿cuál es la expresión? No es un número, que está elevado al cubo si tenemos x a la sexta. Bueno, obviamente es x al cuadrado, porque elevado al cubo, potencia de potencia, se multiplican los exponentes y 2 por 3 es 6. Entonces es x al cuadrado elevado al cubo. Y 8 es el cubo de 2, o sea que es 2 al cubo. Entonces nos queda x al cuadrado más 2 por el cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 4. Estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, ténganlas
ténganlas en una hojita hasta que las aprendan a manejar. Entonces, esto es parecido al cuadrado perfecto, trinomio cuadrado perfecto, pero no lo es. Ahora sí, tenemos que identificar cuadrados perfectos. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto es de la forma a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. O a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Esto sería a menos b al cuadrado y esto sería a más b al cuadrado. Entonces, cuando tenemos un ejemplo, el ejemplo A, por ejemplo, tenemos x al cuadrado más 6x más 9. Acá tenemos, esto es un cuadrado perfecto y esto también. Y 6 justo es el producto del doble del primero, de A, por B. Entonces, ¿por qué? Porque acá B vale 3. ¿Cuál es el doble de A por B? A vale X, B vale 3. Entonces, 2A por B es 2X por 3, que es 6X. Quiere decir que esto es X más 3 elevado al cuadrado. Si ustedes desarrollan, es X al cuadrado más 2 por X por 3, 6X, más el cuadrado del segundo, que es 9. En el segundo caso, 4x al cuadrado menos 4x por y más y al cuadrado. Bueno, a vale cuál es la expresión que está elevada al cuadrado. El 4 es el cuadrado de 2 y x al cuadrado de x, o sea que a es 2x. Y b es y. Verificamos entonces que esto del medio sea el doble producto del primero por el segundo. Entonces es el doble producto de a, que era 2x, por b, que es y. Entonces 2 por 2x por y es 4xy. Entonces esto es, ni más ni menos, como tiene un signo menos en el doble producto, es 2x menos y, a menos b, elevado al cuadrado. Bueno, entonces con esto damos por finalizado este videito y después vamos a ver en el que sigue, dada una expresión cualquiera, cómo se factoriza completamente. Entonces, espero que esto les haya resultado fácil. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.